Bueno, entonces el primer problema lo vamos a tratar de copiar. Solo que tengo aquí un problemita. Vamos a ver si vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarlo. Bueno, aquí está nuestro primer ejercicio. Bueno, dice: dada la gráfica de una función trigonométrica, determina el valor de la amplitud y traslación vertical. Ese es el primer inciso. Entonces vamos por partes. Bueno, para calcular la amplitud tenemos que revisar qué longitud hay desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces esa longitud va a ser el doble de la amplitud. Entonces, ¿qué longitud hay ahí? Ayuden ustedes. Desde menos 1 hasta 5, ¿cuánto vale esa longitud? ¿Cuánto vale? Creo que vale 6. Sí, correcto. Entonces vamos a tener que 2 por la amplitud es igual a 6, por lo tanto la amplitud, ¿cuánto vale? Vale 3. Y ahí está resuelto el primer inciso. Bueno, no, todavía falta. Dice amplitud y traslación vertical. ¿Cuántas unidades está subida la gráfica? Nosotros notemos que siempre la gráfica, si tiene amplitud 3, entonces a la mitad de la gráfica, o sea acá, esto debería estar en el eje X, pero no está en el eje X. Ahí ¿cuántas unidades hacia arriba? 2. Correcto. Entonces vamos a responder el inciso A. Entonces vamos a decir que la amplitud vale 3, ¿sí? Y la traslación es igual a 2 unidades. 2 unidades hacia arriba, por supuesto. Bueno, ya está el inciso A. Vamos al inciso B. Inciso B. En el inciso B nos preguntan, calcule el periodo de la función. Entonces, para ver el periodo de la función, nosotros tenemos que ver la longitud que hay desde acá hasta acá. ¿Qué longitud hay? Sería 2 también, ¿no? Sí, correcto. Entonces nos vamos a dar cuenta que la longitud pues es 2, ¿verdad? Eso lo podríamos hacer si pensamos que es una función coseno, o si pensamos que es una función seno, pues entonces miramos la longitud desde aquí, miren, hasta acá. Podemos trabajar como una seno o como una coseno, y siempre la longitud en ese caso también es 2. Entonces el periodo, vamos a escribir acá, es igual a 2 unidades. Bueno, ya está resuelto el inciso B. Inciso C. Dice: determina una ecuación para la gráfica de la función que tenga la forma. Aquí nos dicen de una vez la forma y quieren que la forma sea con coseno, no con seno, ¿sí? Entonces debemos analizarla de esta manera. Entonces ahora sí, antes de dar la fórmula, necesitamos el valor de B y el valor de H. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de B? ¿Cómo dijimos que se calcula B? ¿Se recuerdan ustedes? 2pi partido ¿quién? Dividir el periodo. Dividido el periodo, correcto. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale B? Va a ser 2pi dividido 2, y entonces el valor de B es igual a pi. Ya tenemos B. Ahora necesito saber cuánto vale H. Miren cuánto vale H. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber H? El desfase de la gráfica. Entonces acá tenemos, recuérdense que el coseno, voy a hacer rápido una gráfica aquí de coseno. El coseno empieza acá en este punto, o sea, empieza en el punto 0,1, y acá ese punto está desplazado ¿cuántas unidades? ¿O qué distancia está desplazada ese punto? 1. Un medio. No, un medio. Entonces ya sabemos que H vale un medio. Entonces ya con toda esa información podemos escribir la ecuación. ¿Cuál sería la función g de x para terminar el problema?
sería el desfase, K, que es 2 unidades, ¿sí? Más el valor de la amplitud, que dijimos que es 3. Y luego vamos a tener coseno de B, que es pi, multiplicado por X menos el desfase. Noten una cosa, que el desfase acá se coloca negativo si es a la derecha, se coloca positivo si es a la izquierda. Entonces vamos a colocar positivo, más 1/2. Y ahí está nuestra ecuación. No sé si hay alguna duda del ejercicio. Disculpe, ingeniero, una consulta. En este caso sabemos que es coseno y no seno porque nos lo ponen ahí. No, porque nosotros la queremos escribir como coseno. ¿Qué pasa si usted la quiere escribir como seno? Hagamos el ejercicio, tómense 5 minutos y escríbanla ustedes como seno. Esta también se puede escribir como seno. Ah, sí, pero como le decía, ahí es porque ellos nos pusieron que lo pusiéramos con coseno, ¿verdad? Claro, pero también se puede escribir como seno. Entonces Ah, hagan ok. una cosa, escriban ustedes esta misma función, pero ya no como coseno, escríbanla como seno. Tómense 5 minutos, por favor. Bueno, la vamos a hacer porque está muy fácil, no se necesita tanto tiempo. Bueno, para analizarla como seno, el seno empieza en el punto 0,0. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar este punto como partida. Y ese punto está acá, miren, solo que está trasladado. ¿Cuánto está trasladado? ¿Cuántas unidades hacia la izquierda? Una unidad. Una unidad. Entonces aquí va a ser 2 más 3 seno de pi por x más 1. Y sería la misma función. ¿Sí? Entonces la escribimos como coseno y la escribimos como seno. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sé que ahí comienza en el -1 y no comienza en el 0,2 y no tiene ninguna menos seno? O sea, que está... También se puede, esto también es válido lo que usted está diciendo, y si quieren la analizamos acá, pero si la analizo desde acá, no sería una seno, sino sería menos seno. Entonces ahí sería, aquí cambiaría. O si quieren, escribámosla un poquito más abajo. Es una tercera opción, sería la siguiente. Sería entonces g de x igual a 2 más, perdón, no más, sería menos 3 seno de pi. Y en este caso, si ustedes notan, no hay desfase. Entonces solo sería pi x. Entonces las tres opciones son correctas. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Aquí está. En el siguiente ejercicio tengo dos ecuaciones. Entonces vamos a copiar las dos ecuaciones. Lo copiamos de una vez el tema 3. Entonces aquí está el tema 2. Me piden resolver dos ecuaciones. La primera es logarítmica y la segunda es exponencial. Bueno, tómense ustedes 10 minutos para resolver el inciso A y el inciso B. Y después de esos 10 minutos yo voy a resolver esas dos ecuaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo les fue con las ecuaciones? ¿Las lograron resolver? Sí. ¿Sí? Ok, vamos con la primera. Entonces la primera ecuación es una ecuación logarítmica. Lo que tenemos que hacer es notar que este es un logaritmo de base 16 y este es uno de base 2. No podemos trabajar así la ecuación, hay que hacer conversión de una base a otra. Entonces lo que voy a hacer es convertir a la base más pequeña, en este caso 2, y entonces voy a decir lo siguiente, que el logaritmo de base 16 de x va a ser igual al logaritmo de base 2 de x
sobre el logaritmo de base 2 de 16. Esa es la conversión que puedo aplicar. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de base 2 de 16? ¿A qué número tengo que elevar yo el 2 para que el resultado sea 16? ¿Cuál será? 4, ¿no? 4, correcto. Entonces 2 a la 4 da 16. Por lo tanto, pues ya convertí la base. Si a esto le sacamos raíz cuadrada, entonces tendría la raíz cuadrada aquí también y tendría la raíz cuadrada acá. Notemos que al sacar la raíz cuadrada de esta expresión racional, tengo que sacar la raíz cuadrada del numerador dividido la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 da 2 y con el 2 que está acá se elimina. Entonces mi ecuación sería la siguiente, sería logaritmo de base 2 de x, todo esto elevado a la 1 medio, si quieren con raíz cuadrada, menos el logaritmo de base 2 de la raíz de x. Quedó mal esto, no quiere borrar. Ahí está. Bueno, menos, les decía que el logaritmo de base 2 de la raíz de x igual a 0. Ahora recordémonos de las propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo esta expresión está elevado a la 1 medio, ¿eso a qué es igual? A 1 medio por el logaritmo de 2. Entonces esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma. Logaritmo de 2 de x, todo elevado a la 1 medio, menos 1 medio del logaritmo de base 2 de x. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podamos hacer? Es lo mismo. Es que yo tengo una duda. Los logaritmos. Si diga, ¿cuál es su duda? Donde tenemos logaritmo 2 de x partido 4, cuando sacó la raíz, hizo el 4, se podría decir, es que ahí me confundí un cachito ahorita. ¿Cuánto vale no tenga pena, ¿cuánto vale la raíz de 4? Vale 2. Entonces aquí, si quieren, la raíz solo va a ser en el numerador y queda dividido entre 2. O sea, sería así. Y este 2 se va con el 2 que está acá. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Sí. Bueno, por nada. Bueno, entonces, dicho esto, tenemos esta ecuación. Alguien oí que dijo que esto era lo mismo, esto que esto. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque acá tenemos, aquí supongamos que todo esto es u. Si todo esto fuera u, por ejemplo, entonces esto que está acá es la raíz de u. ¿Sí? Pero voy a hacer la sustitución siguiente para que sea más sencillo. Voy a decir que u va a ser el logaritmo de base 2 de x a la 1 medio. Entonces eso que implica que u cuadrado ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo de base 2 de x. Entonces, haciendo ese par de sustituciones en mi ecuación, tendría entonces u menos 1 medio de u cuadrado igual a 0. ¿Sí? Aquí puedo factorizar la u. Entonces, haciendo eso, tendríamos u multiplicado por 1 menos 1 medio de u es igual a 0. Aquí resultan dos soluciones. La primera es que u tiene que ser igual a 0. Y la segunda es que u tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 2. Entonces ahora sabemos que u es el logaritmo de base 2 de x a la 1 medio. Entonces en la primera ecuación obtenemos logaritmo de base 2 de x todo elevado a la 1 medio igual a 0. Elevamos esta ecuación al cuadrado y entonces tenemos que el logaritmo de base 2 de x es igual a 0. ¿Y cuánto vale entonces x? ¿A cuánto tengo que elevar yo el 2? Para que el resultado me dé... perdón, ¿cuánto tiene que ser x acá para que el resultado del logaritmo de base 2 sea 0?
¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que ser x? 2 a la 0. ¿Cuánto vale 2 a la 0? 2 elevado a la 0. 1, correcto. Entonces x tiene que ser 1. ¿no? Sí, ahí está. Esa es la primera solución. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, para la segunda vamos a utilizar u igual a 2. Entonces tendríamos que el logaritmo de base 2 de x a la 1 medio es igual a 2 o el logaritmo de base 2 de x es igual a 4. Porque le damos toda la ecuación al cuadrado para eliminar el 1 medio. Entonces 2 a la 4, ¿cuánto vale x? 2 elevado a la 4 da el valor de x. ¿Cuánto vale x? 16. Ahí están las dos respuestas. X igual a 1 y x igual a 16. ¿Verdad? Bueno, estas soluciones hay que comprobarlas porque elevamos la ecuación al cuadrado. Puede ser que alguna de las dos no sea solución. Eso ya les toca a ustedes hacerlo. No sé si hay alguna duda. Sí, ingeniero, disculpe, no me quedó muy en claro qué lectura que aplicó en la primera parte de todo este proceso. En la primera parte se refiere a esto. Ajá, a convertir el logaritmo de 16, de base 16x a lo que prosigue, el logaritmo de base 2 de x dividido al logaritmo Bueno, de base 2 de 16. miren, lo que se hace es reescribir esto de forma exponencial. Esto que está acá se reescribe de forma exponencial. Por ejemplo, si usted tiene el logaritmo de base 16 de x igual a y, ¿cómo se escribe esto de forma exponencial? ¿Cómo se escribe? 16 a la y igual a x. Ahora aplíquele el logaritmo de base 2 a esta ecuación. A esta. Entonces, aplicando el logaritmo de base 2, ¿qué es lo que obtiene? Tendríamos logaritmo de base 2 de 16 a la y es igual al logaritmo de base 2 de x. Eso es lo que tiene, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces usted pasa acá la y a multiplicar, porque está como exponente. Entonces tendría y por el logaritmo de base 2 de 16 es igual al logaritmo de base 2 de x. Ahora pasa a dividir el logaritmo de base 2 de 16 y obtiene y. O sea, el mismo resultado. El resultado que estaba acá. Entonces y, ¿cómo le queda? Le queda el logaritmo de base 2 de x dividido logaritmo de base 2 de 16. Así se hace una conversión de base. Pero para que no esté pensando cada vez que quiera hacer una conversión de base, simplemente aplica una fórmula. Voy a irme abajo y la voy a colocar acá. Si usted quiere convertir el logaritmo, supongamos de base a de c al logaritmo de base b, entonces lo que va a hacer es escribir logaritmo, si quieren, no como lo que hemos aquí x, sino no c, sino x. Entonces va a tener el logaritmo de base b de x partido el logaritmo de base b de a, y así se hace una conversión de base con esta fórmula. Era como las conversiones de base 10, ¿verdad? Sí, generalmente las conversiones se hacen a base 10 o al logaritmo natural para poder calcularlas con su máquina, calculadora o computadora, ¿verdad? Ah, ya entendí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. No sé si hay alguna otra duda. ¿O todo está claro? Bueno, vamos a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es 2 por 3 a la x menos 81 por 3 a la x menos 2 elevado todo a la 2. Entonces vamos a copiar esa ecuación acá. Sería entonces la siguiente. 2 por 3 a la x menos 81 multiplicado por 3 a la x menos 1 y todo el cuadrado igual a 0. Esa es mi ecuación. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero lo que voy a hacer es que voy a aplicar las leyes de los exponentes en esta expresión que está acá.
Y voy a recordar que acá lo que ocurre es que se multiplica x menos 1, se multiplica por 2. Entonces haciendo eso tengo 2 a la 3x menos 81 multiplicado por 3 a la 2x menos 2. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Así era? Solo déjenme ver si así era la ecuación. No, aquí es 2 y yo puse 1, miren, ya me estoy confundiendo. Aquí es 2. Si no estoy mal, no es elevado a 3x, sino que multiplicado por 3 elevado a la x. Como dice. En lugar de 2 elevado a la 3x es 2 por 3 elevado a la x. 2 por 3 elevado a la x. Aquí. Sí. Gracias. Sí, muy amable. Aquí corrijamos. Aquí corrijamos. Es 2 por 3 elevado a la ¿quién? A la x nada más era. Sí, a la x. Gracias, muy amable. Entonces, corrigiendo esto, 2 por 3 elevado a la x. Ahora esto sí está bien ahora, ¿verdad? Y aquí sería 4 entonces. Bueno, entonces ahí está la primera parte del procedimiento para resolver esta ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Nos recordamos de las leyes de los exponentes y aquí entonces tengo un producto, ¿verdad? Eso se puede escribir así como 2 multiplicado por 3 a la x menos 81 multiplicado por 3 a la 2x multiplicado por 3 a la menos 4 y eso sería igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale 3 elevado a la menos 4? ¿Cuánto vale esto? Vale 1 partido 3 a la 4. ¿Y cuánto vale 3 a la 4? 81. 81. 81. Entonces, este valor se va con este 81. Y entonces lo que obtengo sería lo siguiente. 2 multiplicado por 3 a la x menos 3 a la 2x es igual a 0. Si hacemos la sustitución u igual a 3 a la x, entonces nuestra ecuación se transforma en la ecuación cuadrática siguiente. 2 multiplicado por u menos 3u cuadrado igual a 0. Acá nosotros podemos factorizar la u y entonces factorizando u tenemos 2 menos 3u igual a 0. De aquí surgen dos soluciones, una es u igual a 0 y la otra es u igual a 2 tercios. Ya que tenemos las dos soluciones, sustituimos u por 3 a la x y entonces tenemos 3 a la x igual a 0 y 3 a la x igual a 2 tercios. No sé si hay alguna duda hasta acá. Ingeniero, y es una duda. ¿Sí? La sustituyó y ¿Sí? colocó 2 por u menos 3u al cuadrado, ¿no sería solo menos u al cuadrado? Porque Gracias, sí, gracias, tienes razón. Aquí yo me estoy equivocando porque la base es 3 y es solamente menos u, muy amable. Entonces aquí corrijamos esto. Sería 2 menos u acá y entonces las soluciones serían u igual a 0 y u igual a ¿quién? U igual a 2, ¿verdad? Y ahora sí. Entonces esto está malo. Sería 3 a la x igual a 2. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho, joven. Acá hay solución para esta primera ecuación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algún número para x que cumpla esta igualdad? No, ingeniero. No hay. Aquí no hay solución. Ahora, aquí si hay solución, lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmo de base 3. Aplicamos de la derecha y de la izquierda y entonces x es el logaritmo de base 3 de 2. Y ahí está la respuesta. Si lo quieren en base 10, se hace transformación de base. ¿Cómo sería en base 10? Logaritmo de base 10 de 2 dividido logaritmo de base 10 de 3. Bueno, ¿hay alguna duda de esta ecuación o no?
Ingeniero, Sí. disculpe. Entonces, solo para confirmar, por ejemplo, en el problema anterior, habíamos agarrado la base 2, logaritmo de base 2 por conveniencia, Correcto, ¿verdad? correcto. Ah, está bien. Gracias. Bueno, vámonos a la identidad. Esa sería la identidad. Vamos a copiar esto aquí abajo para que lo podamos ver bien. Bueno, la identidad que hay que hacer ahora es esta: 1 más coseno de x, 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x igual a cosecante de x menos cotangente de x al cuadrado. Ayuden ustedes a resolver esta identidad. ¿Qué lado desarrollamos? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. El lado derecho, correcto. Voy a agarrar este lado y lo voy a convertir a cosenos, porque aquí está cosecante y cotangente. Bueno, tengo entonces cosecante de x. ¿Qué es la cosecante? La cosecante es 1 sobre el seno de x, ¿verdad? Y luego tenemos menos cotangente. Cotangente es coseno de x sobre seno de x. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bueno, y dice que esto está al cuadrado. Si eso está al cuadrado. Bueno, podríamos trabajar el binomio de Newton ahí, elevarlo al cuadrado. También podríamos trabajar el binomio de Newton acá. O también tenemos otra opción, dejar esto como una sola fracción y elevar al cuadrado. Bueno, si quieren lo dejamos como una sola fracción. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos tendríamos 1 menos coseno de x sobre seno de x. Y esto está al cuadrado. Y eso sería entonces 1 menos coseno de x al cuadrado sobre seno de x. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Elevamos eso al cuadrado? Si elevamos eso al cuadrado, tendríamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, menos 2 coseno de x más coseno cuadrado de x. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, ¿no se le olvidó elevar el seno de x al cuadrado? Sí, gracias, muy amable. Y acá tendríamos seno cuadrado, muy amable. Bueno, hagamos una cosa mejor. Bueno, si quieren, dejemos eso ahí. El seno de x, ¿cómo se transforma a cosenos? ¿Se recuerda? ¿Qué se coloca en lugar de seno? 1 menos 1 menos coseno. coseno cuadrado de x. Bueno, hagamos una cosa. Esto que está acá no está muy bonito. Lo que vamos a hacer mejor es decir lo siguiente, que esto es 1 menos coseno de x por 1 menos coseno de x sobre, y ahora vamos a hacer la diferencia de cuadrados acá. Sería 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y entonces ahora sí nos damos cuenta que esto se elimina y llegamos precisamente a la expresión que está acá, que sería 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Bueno, y está resuelto. Les agradezco mucho por la ayuda que me dieron ahí, que me estaba comiendo el cuadrado. No sé si hay alguna duda. Ingeniero, Sí. como consejo, ¿qué nos podría dar para saber qué lado es más conveniente para desarrollar? Bueno, generalmente tiene que agarrar el lado que esté más, que se pueda trabajar más. Y generalmente a veces es más sencillo trabajar con senos y cosenos que con secantes, cosecantes y cotangentes. Entonces, en este caso, una expresión tenía cotangente y cosecante y el otro lado cosenos. Entonces usted podía decidir llevar las cosecantes y cotangentes y convertirlas en funciones senos y cosenos. Entonces siempre traten de hacer eso, ¿verdad? Llevar a senos y cosenos todo, ¿verdad? Con los senos y cosenos se puede expresar
cualquier ecuación trigonométrica se puede dejar en términos de senos y cosenos. Entonces, siempre trate de hacer eso. Está bien, gracias. Bueno, pues no. Vámonos a la siguiente ecuación. Bueno, es esta que está aquí. Tómense 5 minutos, son las 10 menos 5, a las 10. Me dicen cuánto les resulta el valor de x en este intervalo de 0 a 2pi, por favor. Bueno, vamos a resolver esa ecuación. Dice que hay que resolverla en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces tenemos 3 seno cuadrado de x más 2 seno de x. Vamos a factorizar el seno de x. Entonces tendríamos el seno de x multiplicado por 3 seno de x más 2. Aquí surgen dos valores para el seno de x. Primero, que el seno de x tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 0. Y luego de que el seno de x tiene que ser igual a menos 2 tercios. Entonces, en el primer caso, ¿cuándo el seno de x vale 0? En 0 y en 180, ¿no? Correcto. Pero como nos dan intervalo entre 0 y 2pi, vamos a dar las respuestas en radianes. Entonces, para el primer caso, las soluciones estarían, como dijo el compañero, a un ángulo de 0 grados y a un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos soluciones. X igual a 0 y x igual a pi. Luego, en el segundo caso, tendríamos ahora que el seno es negativo. ¿En qué cuadrantes el seno es negativo? En el tercero y en el cuarto. Correcto, en el tercero y en el cuarto. Entonces vamos a calcular el seno inverso de 2 tercios. ¿Y cuánto da eso en radianes? Seno inverso de 2 tercios. ¿Cuánto da? Disculpe, ¿no serían menos 2 tercios? Sí, se puede usar menos 2 tercios o 2 tercios. Cualquiera de los dos, solo que si utilizo menos me va a dar negativo. Pero si utilizo positivo me va a dar positivo. ¿Cuánto es esto? $41.81. No, en radianes. ¿Cuánto será en radianes? Hay que colocar la calculadora en radianes. 0.72. 0.72. Bueno, entonces yo sé que acá, en este cuadrante, el seno es negativo. Entonces acá hay un ángulo de referencia de 0.72. Y también la otra solución va a estar en este cuadrante. Entonces mi primera solución va a ser θ1 o x1 porque estamos usando x. Y la segunda solución va a ser este otro ángulo desde acá hasta acá, x2. x2. Entonces x1 va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a pi más 0.72 y x2 resulta ser 2pi menos 0.72. ¿Cuánto dan estos valores? 3.87. 3. El de abajo. El de abajo es 3.87 y el de arriba 3.86. 3.86 y 3.87. ¿Están seguros? En el de arriba sí me dio 3.86. ¿Y el de abajo? ¿Da 3.87 o no? Disculpe, 5.56. 5.56, muchas gracias. Entonces ya tengo todas las soluciones. Las voy a escribir acá. Entonces las soluciones para x son las siguientes. Son x igual a 0, x igual a pi, x igual a 3.86 y x igual a 5.56. Bueno, ahí está resuelto el problema. No sé si hay alguna duda. Ingeniero. Sí, tengo una duda con
Digamos, ahí dice seno de x igual a menos 2 tercios, Ujú. pero en la siguiente ecuación, el 2 tercios, ¿por qué pasa a ser positivo cuando pasamos el seno de menos 1? Bueno, si usted quiere, lo tomamos como negativo. Imagínese que lo toma negativo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí va a quedar negativo. Porque la función seno inverso es impar. La función coseno inverso no es impar, pero la función seno inverso sí es impar. Entonces, si le coloco menos acá, eso equivale a ponerle menos ahí. ¿Qué pasaría si obtengo este resultado? Menos 0.72, ¿qué ángulo me está tirando? Me está diciendo que es un ángulo negativo, o sea que se mide a favor de las manecillas del reloj. Y hay menos 0.72, pero a mí lo que me interesa no es el signo, es este valor. Por eso es que no utilicé el signo menos, ¿sí? Porque yo ya sé que el seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Entonces yo ya sé que si le pongo negativo me va a dar directamente el ángulo en el cuarto cuadrante. Ah, ya, entiendo. Gracias. Bueno, por nada. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el último que vamos a resolver de este examen, es uno de población. Lo vamos a copiar, permítanme. Bueno, aquí está mi ejercicio. Dice, la población de una comunidad crece de acuerdo a un modelo exponencial natural. Si la población es de 20.000 personas, después de 3 años y tarda 5 años en duplicarse la población inicial, entonces calcule la población inicial. Inciso A. Inciso B dice, encuentre un modelo que exprese la población P en términos de T, expresado en años. Inciso C dice, ¿cuál será la población a los 8 años? Bueno, este es un problema bastante sencillo que se modela con una función exponencial. Tómense 10 o 15 minutos para resolverlo. Después de ese tiempo yo lo voy a resolver también. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, para resolver el ejercicio, pues básicamente nos damos cuenta que el modelo de población P de T es la población inicial dice que se duplica cada 5 años. Entonces vamos a colocar acá la exponencial, perdón, el doble se duplica cada 5 años. Pero ese modelo también se puede expresar en términos de el exponente natural, E. Entonces podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que esto es P sub 0 por E elevado al logaritmo de 2. Y sabemos que esto vale 2. Y todo eso multiplicado por T sobre 5. O sea que tendríamos población inicial por E. Y aquí tendríamos T multiplicado por el logaritmo de 2 sobre 5. Ese sería nuestro modelo. Dice el primer inciso, dice calcule la población inicial. Bueno, para poder calcular la población inicial nos dan un dato. Dice que a los 3 años hay 20.000 personas. Entonces vamos a sustituir T por 3 y P por 20.000. Entonces tendríamos 20.000 es igual a P sub 0, que lo desconocemos, por la exponencial de 3 por el logaritmo de 2 sobre 5. Bueno, entonces acá nosotros podemos calcular esto, ¿verdad? Podemos despejar P. Entonces P sub 0 va a ser igual a 20.000 dividido la exponencial de esto, ¿verdad? Pero la exponencial de eso es lo mismo que 2 elevado a la 3 quintos.
vamos a colocar acá, dividido 2 a la 3/5. Si me ayudan ustedes con su calculadora y me dicen cuánto vale la población inicial. 13.195, ingeniero. Ok, 13.195, muchas gracias. 13.195 personas. Bueno, ya está contestada la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice: encuentre un modelo que exprese la población en términos del tiempo t. También ya está contestada porque aquí tenemos nuestro modelo. Solo vamos a sustituir p sub 0 por 13.195 y entonces para el inciso B el modelo es el siguiente: p de t igual a 13.195 por, si quieren lo dejamos de esta forma, a mí me gusta más esta primera forma que esta otra, ¿verdad? Es más sencilla, multiplicada por 2 elevado a la t sobre 5. Ahí está. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Si en el examen tuviéramos una pregunta parecida, ¿ahí nos indican cuál de los dos modelos poner o nosotros podríamos poner cualquiera de los dos? Generalmente les dicen utilice el modelo p de t igual a p sub 0 a la kt. Si le dicen así, entonces usted tiene que escoger este. Ah, ok. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, para finalizar, vamos al inciso C. Dice: ¿cuál será la población a los 8 años? Entonces, inciso C, la población a los 8 años se obtiene sustituyendo t igual a 8. Entonces sería 13.195 por 2 elevado a la 8 sobre 5. ¿Y cuánto les quedó eso? ¿Cuánto les quedó? $39.999, ingeniero. 39.999, gracias. 39.999. Esa sería la población en personas. No sé si hay alguna duda de este ejercicio. ¿No? Bueno, si no hay dudas, pues entonces aquí terminamos este examen.